Ok, bienvenidos pues, a la clase de microeconomía y vamos a hablar de la utilidad y la utilidad marginal, la utilidad total y la utilidad marginal. Yo les explicaba la semana pasada que la idea detrás de esta parte del estudio del consumidor en microeconomía es entender más o menos cómo es el comportamiento de los consumidores con el objetivo último de intentar predecir qué van a hacer después. ¿Sí? No solamente por identificar, bueno, cómo le gusta a las personas este producto, o las combinaciones de los productos, o si tienen que elegir entre uno u otro, cuál se llevaría, ¿no? El objeto, más allá de todo, es poder decir, a las personas les gusta tal combinación sobre otra, les gusta tal forma de presentar un producto sobre otra, con el fin de extrapolar todas esas decisiones anteriores y decir, en base a la información anterior, qué van a hacer después. Entonces, para poder diseñar un modelo de comportamiento, se tiene que partir de una categoría de investigación. Esa categoría es la utilidad. Ese concepto se lo inventaron por allá en el siglo XIX y comenzó a darle vueltas y vueltas hasta que ya en el siglo XX se apropió y se terminó de perfilar. ¿Qué es este concepto? La utilidad es intentar dar una catalogar o medir o darle una ordenación a la satisfacción que encuentran las personas en el consumo. Eso es lo que en economía se conoce como utilidad cuando se habla del consumidor. Los economistas piensan que las personas compran artículos obviamente por la satisfacción o utilidad que reciben al consumirlo. Mientras más unidades compra, la utilidad total crece hasta llegar al punto de saturación. Ese punto de saturación se perfila pues en el modelo, comprende que la utilidad marginal, y es decir, que la agregación de las últimas unidades de consumo comienza a caer rápidamente. La utilidad marginal, es decir, la utilidad adicional que le da el consumo, siempre va a estar decayendo, aun cuando la utilidad total crezca. Es decir, el beneficio de estar consumiendo más y más de un solo producto siempre es alto o siempre va a ser, digamos, va a ir creciendo. Pero la agregación de la última unidad de consumo va a ser cada vez menor. Eso quiere decir que cada vez el consumo de un producto no va a ser tan satisfactorio como lo era cuando apenas se estaba empezando ese consumo. Como las horas de televisión. Una hora de televisión, bien, bacano, pero a 2 horas no es tan bueno. Y ya a la cuarta hora uno no se quiere apagar eso y quiere hacer otra cosa porque todo comienza a saturar. Bueno, basados en ese concepto e intentando darle como una expresión matemática, se inventaron por allá en el siglo XX lo que se llamaba la función de utilidad, lo que vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es esto? En el orden matemático de esto. Es intentar ponerles unas cantidades a la satisfacción de los consumidores. Entonces, se dice que cada vez que aumenta el consumo de una mercancía, por ejemplo, aquí en la primera columna de esta tablita que ustedes están viendo, se retrata las cantidades que una persona va a consumir de una sola mercancía que se llama X, que se arranca desde 0, 1, 2, 3, ta, ta, ta. ¿Qué reflejo tiene esto sobre la satisfacción de las personas, sobre la utilidad? Entonces, intentar darle un número a esto. Entonces, digamos que para la primera unidad de consumo, la utilidad total pasó a ser 10. Luego, cuando la segunda unidad de consumo apareció, la utilidad total creció a 18. Luego, cuando pasó a ser 3 las cantidades consumidas, 24, así. Ustedes ven acá, la utilidad siempre va creciendo, siempre es mayor, hasta que se llegó hasta el séptimo producto. Quiere decir acá que en verdad de la sexta a la séptima unidades de consumo, el, el, el beneficio de consumir comienza a ser negativo, es decir, el bien comienza a saturar a la persona. Cuando ustedes ven esto, ustedes pueden ver al lado la utilidad marginal, cuánto le agregó de utilidad la próxima unidad de consumo. Cuando pasó de 1 a 2, perdón, de 0 a 1, la utilidad marginal fue de 10, entonces la utilidad pasó a ser 10.
Cuando pasó de 1 a 2, entonces ya agregó 8 de utilidad en total a la persona, entonces la utilidad pasó de ser de 10 a 18. Y así, se le va agregando, agregando, agregando. Ese es el concepto de utilidad marginal. Gráficamente se ve acá, la utilidad se comporta hasta que llegó al punto de saturación creciente, es una función creciente respecto al consumo. Es decir, ustedes ven aquí, a la derecha las unidades de consumo y arriba la utilidad que se le va agregando. Entre más consumo hubo aquí en el eje X, más utilidad tuvo la persona hasta llegar acá. Cuando ven en este mismo orden, la utilidad marginal arriba y las unidades de consumo acá, ustedes ven que cada vez va decayendo más la utilidad marginal. Quiere decir que los bienes no siempre tienen la misma utilidad dependiendo de las cantidades que la persona consumió. Entre más haya consumido de una mercancía, menos utilidad le va a agregar a la persona. Partimos desde ahí, ¿cierto? ¿Tiene lógica esto? Sí, profe. Sí, Como el señor. chocolate, ¿cierto, Laura? Señor, Como el chocolate. Cuando uno consume claro la que sí. primera chocolate, la tercera, cuarta, ya después ya le sabe a jabón. Entonces, eso cada vez, digamos, va cayendo cada vez más. Mejor dicho, la mayoría de bienes se comportan de esta manera, tiene lógica, entonces uno parte de aquí para poder avanzar en lo que vamos a ir adelante, ¿cierto? Bueno, como yo les mostraba en la clase pasada, ¿dónde es que el consumidor equilibra su, su decisión de sacrificar unas mercancías por otras en orden de maximizar su utilidad y a la vez corresponder con una recta presupuestaria? Es decir, tiene una restricción presupuestaria que es la cantidad de platita que se puede gastar. Bueno, les voy a mostrar gráficamente aquí en caso pues de que ustedes no recuerden. ¿Se acuerdan que había una línea, un eje Y y un eje X, donde aquí se veían las cantidades que consumía de la mercancía y aquí las cantidades que consumía la mercancía X? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Señor, de vestidos y alimentos, creo que era. Bueno, pongámoslo aquí, vestidos y alimentos. Bueno, vestidos acá y acá alimentos. Disculpen ahí el Parkinson aquí que tengo, no es fácil escribir con el, con el puntero. Bueno, cuando yo les mostraba esto y les decía que hay un nivel de sacrificio que tiene que hacer en el consumo por vestidos y alimentos permanentemente, tiene que decir, no, el presupuesto no me alcanza para los dos, no me alcanza para esto, no me alcanza para todo lo que quiero esto, tengo que de alguna manera sacrificar. ¿Y dónde es que encontraba el mayor nivel de satisfacción sabiendo que tenía una restricción presupuestaria? ¿Se acuerdan ustedes? Era donde la recta presupuestaria era tangente. Hagan de cuenta que es una recta. Si lo ven, o está muy, muy, muy liviano, muy delgadito. No, si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, donde se encontraba era esto. Aquí, este punto se encuentra caracterizado por esta condición. ¿Qué significa esta condición? Esta condición indica que la última, la utilidad marginal que obtiene del consumo de X en este punto es dividida sobre el precio igual a la última unidad de utilidad obtenida del consumo de la otra mercancía dividido sobre el precio de esa mercancía. En, cuando se da esta cosa, cuando se da esta situación, lo que usted está encontrando es que la utilidad que le está dando el último peso invertido en X es igual a la utilidad obtenida por el último peso invertido en Y.
O sea, que esta condición es donde la persona equilibra su consumo. En este punto es donde la persona dice, aquí es donde encuentro el mayor beneficio, donde el peso invertido en esto es tan provechoso, tan útil para mí como el último peso invertido en esta otra mercancía. Esta es la condición de maximización. Esta es la condición de maximización de la utilidad de las personas. Acá dice, la utilidad marginal provista por cada peso invertido en X es igual a la utilidad marginal provista por cada peso invertido en Y. O sea que este pesito invertido en esta mercancía es igual de provechoso que este pesito invertido en esta otra mercancía. ¿Ok? Entonces, esta condición es la que nosotros tenemos que encontrar para poder maximizar la utilidad del consumidor. O que realmente es lo que nosotros queremos intentar identificar en cada consumidor para poder decir, hombre, este señor se va a comportar así o así o así. O también para poder decir, hombre, en base a que este señor cumple la condición, ¿cuál es la recta, cuál es la curva de utilidad que pasa por acá? Y entonces, si cambia un precio de las mercancías, es decir, que la recta presupuestaria cambie acá, entonces intentar identificar cuál es este punto donde este señor se va a ubicar ahora en adelante. ¿Me entienden ahora? Sí, señor. Listo. Veámoslo con un ejemplo para que ustedes lo puedan ir procesando. Hagámonos de cuenta que este señor, un consumidor, se enfrenta a un mercado en el cual están las mercancías X y Y. Este consumidor obtiene utilidad de consumir ambas mercancías, pero la utilidad marginal de ambas mercancías decae a la vez que aumentan las cantidades de consumo. ¿Ay? ¿Alguien me está escribiendo? Ah, pero por el otro lado. Es decir, que ambas mercancías cumplen con el supuesto de que la utilidad marginal es decreciente a la medida en que ambas aumentan las cantidades de consumo. Veámoslo acá. Miren ustedes, cuando se consumió una cantidad de X, la utilidad marginal de X fue 16, mientras que cuando se consumió la segunda unidad de X, esa mercancía le otorgó a la persona 14 y después 12 y después 10 y así, a la medida en que aumentó el consumo de esa mercancía. También lo siguiente, este señor, este señor de acá, el mismo consumidor, cuando aumentan las cantidades que consume de Y, también comienza a aumentar su utilidad, pero cada vez, a la medida que aumenta Y, aumenta cada vez menos la utilidad marginal, cada vez es menor la utilidad marginal, es decir, que le agrega cada vez menos a la utilidad total de esta persona. Si estas dos condiciones se cumplen, y viendo que él tiene que cumplir con una restricción presupuestaria, ¿cuánto es que él va a decidir? Él va a decidir y va a decir, hombre, voy a comprar esta mercancía y voy a comprar tanto de esta otra mercancía. Él va a tener que elegir entre distintas canastas, opciones posibles y decir, voy a tener que sacrificar tanto de esta mercancía o tanto de la otra para poder encontrar la combinación que me dé la mayor cantidad de utilidad. Eso es lo que hace un consumidor en general. Tiene que saber elegir una combinación de una cosa y la otra y decir, esta es la mejor de todas posibles. Y como la repetición y la repetición de esas decisiones lo lleva a tomar la decisión más correcta, pues entonces va a llegar a un punto en que dice, bueno, va a mantenerme en esta cesta de consumo de tanto de este, tanto de lo otro. Ahora, habiéndoles dicho ya a ustedes esto, que este es el punto donde se encuentra, esta es la condición de optimización. Ustedes con esta información, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan que darían respuesta a lo que yo les estoy diciendo? Encontrar el punto de optimización o la combinación de optimización de la utilidad teniendo un ingreso disponible de 120 y con los precios de las mercancías
en esto. ¿Cómo harían ustedes para poder identificar cuánto consumiría de una cosa y de la otra? Ah, perdón, y acá creo que es 12. Hola Manuela, ¿cómo está? A ver, no les estoy diciendo, no les estoy diciendo que les voy a calificar eso, no se lo tomen así. Ah, tranquila Manuela. Pero sí sería bueno que ustedes intentaran encontrar la respuesta a esto. Aquí no es 120, sino que es 12. ¿Cómo harían ustedes para encontrar la respuesta de decir, hombre, este señor estaría a lo mejor aquí y acá, aquí con estas cantidades de X y estas cantidades de Y? ¿Cómo lo harían? Sabiendo que estos son los precios de la mercancía. Listo, Valentina Giraldo, hola. Bueno, a ver, muchachos, ¿cómo lo asumirían ustedes allí con la información que ya les di? Ya les di la parte, les di una información y también les di una condición de optimización. ¿Cómo harían ustedes para utilizar esta información que les doy acá para poder encontrar el punto de optimización? ¿Qué dice Andrés Felipe? ¿Qué dice, Profe, qué pues dice eso se Juan tiene que hacer Fernando? según la fórmula de la diapositiva anterior, ¿no? Claro, sí. Entonces, pues, si dice que PX es 2 todo se va a dividir sobre 2. Y si es no sé, ahí sí ya no sé qué más, sería en la 12 o sobre 12 sobre 2 que sería 6. Si Allá quieres en yo la... rayo. Entonces, si no te parece bien, yo rayo. ¿Te parece bien? Entonces tú Sí, 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 dices profe. aquí el 16 lo divido sobre 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces acaban 8, acaban 7, acaban 6, ¿cierto? Eso es lo que dices. Sí, A señor. ver, ¿y qué más apoya la noción de él? Todos están de acuerdo con esto, ¿cierto? Y pues ¿Cierto que sí? en PY, pues como es sobre uno nada más, supongo que se dejan los mismos valores. Pues no sé, la verdad. No, exacto. Aquí, como pues, Y es 1, entonces cada uno de estos se dio sobre 1 y es lo mismo. ¿Ok? A ver, ¿alguien tiene una duda? Yo puedo volver, porque realmente me gustaría que entendieran esto más que avanzar rápidamente. Sí, profe, por favor. Ah, listo. Listo, muchachos. Yo les decía hace, quizá entonces voy a hacer una cosita aquí adicional. Discúlpenme, aquí voy a hacer una rayadita. Voy a hacer una cosa muy sencilla. ¿Me excusan? Algo muy sencillo para que ustedes lo puedan observar. Miren ustedes lo siguiente, muchachos. Ay, me pucho. Entonces, miren ustedes una cosa muy útil acá para que ustedes puedan entender esto. Ese es mi tablero, como ustedes saben. Es mi tablero, como ustedes saben que yo no, pues, no se puede usar el tablero físico. Entonces, ese es mi tablero. Yo les había dicho a ustedes la clase pasada que el punto de optimización gráficamente se ve donde la persona encuentra este punto donde la recta presupuestaria es tangente a la curva
de indiferencia más alta, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, señor. Y Alejandra, ¿te acuerdas de eso? Sí, profe. Listo. Gráficamente, ¿esto qué significa? Es que las dos pendientes de tanto la línea roja como la línea azul son exactamente iguales. ¿Cuál es primero la pendiente de esta curva roja? Pues es la división en las utilidades marginales. Es lo que yo estoy recibiendo por recibir una adicional de la meta X sobre lo que estoy sacrificando, que es lo que estoy perdiendo de la mercancía Y, ¿cierto? Entonces eso es una división entre lo que estoy obteniendo sobre lo que estoy sacrificando. Es esta parte izquierda de la ecuación, ¿cierto? Sí, señor. Aleja. Profe. Disculpa, Aleja fue cierta la que me dijo que sí, podía repetir, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, aquí esto queda claro. La pendiente, la línea roja es esto. ¿Cuánto estoy recibiendo en utilidad en comparación de lo que estoy sacrificando o de utilidad por no consumir la otra mercancía? Es esta línea roja. Ahora, como entonces gráficamente lo que me está diciendo el punto de optimización es, hombre, iguale ese sacrificio o ese nivel obtenido por lo que está sacrificando en comparación con la recta presupuestaria. Y la recta presupuestaria, esta línea de acá, es cuánto vale una mercancía en comparación con la otra. Entonces es la división de los precios de las dos cosas. Lo que está haciendo es dividir el precio de esta mercancía sobre el precio de la otra. ¿Sí me entiende? Entonces es esta división. Entonces lo que usted quiere encontrar es ¿dónde es que se igualan estas dos divisiones? La división de la parte del sacrificio, la línea roja, cuánto estoy recibiendo en comparación con lo que estoy sacrificando de la otra mercancía. Cuando, y este punto es cuando esto se iguala con la recta presupuestaria, la división entre los dos precios. Eso es el punto que usted quiere encontrar. ¿Ya? Entonces, cuando usted reescribe esta ecuación, en estos términos obtiene que el punto de optimización es cuando la última unidad de satisfacción obtenida por X dividido el precio de X se iguala a la última unidad de utilidad obtenida o consumir Y sobre el precio de Y. Entonces, esto es Profe, lo que está diciendo. Señora siempre va a ser la Alejandra. última. Sí, señor. No, por favor, todas, todas, todas. Listo, profe. Señora, todas las preguntas. Dime. Aleja. No, profe, que listo, que gracias. Es que dijo que si podía ser la última, entendí que la última pregunta. No, no, que si siempre tenía que ser la última. Ah, le entendí mal. ¿Cómo así? Dime otra vez. Que usted dice que es la última de X y de Y. Siempre se coge la última. Esa es mi pregunta. Claro, Siempre va a ser la última. claro, sí. Porque la utilidad marginal es la utilidad agregada por la última unidad de consumo. Si la utilidad marginal es en el último momento pues, de consumo. Es cuando ya la utilidad marginal del chocolate cuando pasé a consumir ya 10 barras de chocolate al día. La utilidad marginal de la cerveza cuando ya me tomé la número 5 de la noche. Esa es la utilidad marginal, ¿ya? Lo que le está agregando, porque la persona decide es en base a lo que le está agregando al final la última unidad de consumo, no lo que le agregó anteriormente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí. Entonces lo que está diciendo acá es, la utilidad que le agregó la última unidad de consumo en X dividido el precio es
cuánto le agregó el último peso invertido en esta mercancía. El último peso invertido en X tiene que ser igual de bueno al último peso invertido en el consumo de Y. Así es. O sea, tiene que ser tan bueno este peso invertido en esto o en otro para decir, aquí me quedo. Ese es el punto de optimización. Lo último consumido en esto me tiene que dar tan bueno, me tiene que dar la misma satisfacción que el último peso invertido en esto. ¿Sí? Así es que se encuentra el punto de optimización. ¿Sí? Así se entiende esto. ¿Ok? Ahí ya lo entiendes. Sí, señor. Listo. Entonces, estábamos diciendo acá que digamos que nosotros ya conociéramos al consumidor y dijéramos y le pusiéramos un valor a lo que le agregó de valor, le agregó de utilidad la última unidad consumida en X. Entonces, cuando consumió 1, la utilidad marginal fue 16. Ya pasando a consumir 2, la última unidad de consumo, que fue la segunda, le agregó 14. Consumió la tercera unidad, le agregó 12. Así. ¿Sí me entiendes? Entonces, después agregando esto, X. Después agregando esto. Y en Y, la utilidad marginal de Y, cuando consumió una unidad, fue de 11. De la segunda unidad pasó a ser 10. Así. ¿Sí ves? Sí, señor. Listo. Entonces, teniendo la información que le estoy dando aquí, de que nosotros sabemos cuál es el nivel de satisfacción del consumidor, la idea es encontrar cuál es el punto de todos estos, las combinaciones de X y Y, donde esta persona diría, hombre, yo me quedaría acá, yo tendría esta combinación de esto y esto, porque aquí es donde tengo la mayor satisfacción posible de todo el consumo. ¿Ok? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces Andrés Felipe nos decía, pues entonces intentemos al principio encontrar esta división y esta división. Entonces él nos dijo, pues entonces como nosotros sabemos que el precio de X es 2, entonces dividamos cada una de estas cosas sobre 2. ¿Sí ves? Entonces dividimos aquí a la derecha, está la división de cada una de estas cosas sobre 2. ¿Está bien? Y como el precio de Y es 1, entonces da lo mismo. Da 11, 10, no cambia nada. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces, en base a eso, muchachos, entonces la idea es encontrar estos donde esto y esto es igual y se satisface que nosotros tengamos que gastemos todo el presupuesto disponible en el consumo de ambos bienes. Entonces, díganme ustedes dónde se ubicaría esta persona. Y con un presupuesto de 12. Aquí dice 120, pero yo lo taché, es 12, perdón. ¿Dónde ustedes dónde ustedes dirían esta persona debería consumir tanto de esta mercancía y tanto de esta mercancía? Profe, primero que todo, lo que yo le había dicho sí está bien. Está perfecto, sí. Teniendo en cuenta, pues en cualquier lado no habría problema porque hay diferencia de 3. Entonces, pues donde consuma, en cualquiera de los dos, pues, en cualquiera de los puntos, va a tener la misma, el mismo punto, o sea, no va a variar tanto. No, sí, sí va a variar, sí va a variar. Profe, Algo, en el algo por lo 4. menos. ¿Cómo? Dime, otra vez. Profe, ¿Cuánto? no, creo que serían 6 y 6. Para Explícame por poder qué es 16. puesto de 2. No Espérate, da dice, la. esta cantidad y esta cantidad. Perdón, un momento. Repíteme cuál cantidad es. ¿Acá? ¿6 y 6? Sí, profe, sería ahí. ¿Cuánto se gastaría en 6 y 6? No mucha plata. No le Profe, da, qué ¿cierto que pena. no? Yo Acá estaba uno pensando gastaría que 12 era y en acá el 6, 4. 18. Y tiene 12 para gastar. No le alcanza. Yo había pensado, profe, que en el 12. En el 4, perdón. 10 y 5. 10 y 5. Aquí gastaría 2, gastaría 20, perdón,
aquí gastaría 4 por 8 más 5, 13, no le alcanza. No, no, no. Por eso, el 4 por igual. O no puede ser igual. No, no, puede Sería ser la igual 5, acá, profe. pero no La 5 maximiza. que sería 7 y 4, 11. Tiene ganancia él. Miremoslo acá. Voy a pasar esta ecuación de acá. Voy a pasar esta ecuación de acá. Ustedes la van a ver allí para que ustedes puedan decir, siempre recordar eso. Tenemos que encontrar esta condición de optimización donde se igualan ambas cosas, donde es el mismo número acá y el mismo número acá. Cuando encontremos estos dos números, ahí encontramos la condición de optimización. O sea, tiene que darle la esquinita acá izquierda, la esquinita derecha, acá a este punto, tiene que darle igual a este número de acá. Escribámoslo acá. La 5, ¿no, profe? En el 3, profe, ¿no? 3-6. Sí, 3-6. ¿Cuál? ¿El 6? Donde ambos El son Sería 3 cifras. en el 3 5. de X y en el 6 de Y, bueno, el número de cantidad consumida del producto. Si lo miramos de pronto por la utilidad, sería 12 de utilidad marginal de X y 6 en utilidad marginal de Y. ¿Y cuánto gastaría allí? Eso es lo Los que estoy 12 que diciendo, proponen. aquí y acá. Los, los 12 que proponen. Entonces, donde dice, perdón, ¿quién me participó y me dijo que 3 y 6? Yo, profe, Juan Felipe Molano. Juan Felipe, entonces tú dices x igual a 3 y y igual a 6, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuánto gastaría en esta combinación de 3 y 6 con estos precios? Entonces uno coloca acá que el gasto, que es 12, tiene que ser invertido en esas dos mercancías. ¿Y será que sí le alcanza? En primer lugar, si el precio No, de profe, Y, él está hablando de la exposición, digamos allá Q3 y Q6. Para Q3 en X y Q6 en Y. sí, Que exacto, x igual a 3 acá, o sea, tres cantidades, q es cantidades, x igual a 3 y y igual a 6, ¿cierto, Juan Sí, Felipe? en cantidades sí, sí, señor. Sí, así como los tiene en los círculos que realmente los tiene. Aquí los círculos rojos, sí, Andrés. sí, profe, es que pensé que, bueno, me equivoqué, profe. Entonces, digamos, aquí en esta cantidad de x, como que x cuesta 2, entonces aquí gastaría 6, y como aquí y cuesta 6, gastaría 6 también, entonces sí gastaría 12. Y ustedes ven y ese es el ingreso que tiene disponible, y ustedes ven que no hay ninguna otra combinación de X y Y que le vaya a dar mayor satisfacción. En este caso, ¿cuál sería la satisfacción total de haber consumido X y Y en estas combinaciones? ¿Cuánto cuánto recibiría de satisfacción total? 18, pues si la sumamos. Acuérdense que esta es la última que le agregó. Y como le decía Alejandra, ¿cierto, Alejandra? Que esta es la última que le agregó. Pero él antes consumió otras cantidades de la misma mercancía. Entonces consumió también la segunda y la primera. Entonces le consumió la tercera, consumió la segunda y primera. Entonces se suman todas las utilidades anteriores. Esa es la utilidad marginal de haber consumido la tercera, pero él anteriormente consumió antes, entonces eso también se le cuenta. ¿Sí? Entonces suman tanto la utilidad marginal de X más la de Y, todas en general. Y antes de haber llegado acá, por ejemplo, en X se cuenta hasta acá y en Y se cuenta de acá hasta acá. Todo lo que le agregó de utilidad, todo ese consumo. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuánto le da aquí la utilidad total por haber consumido X? 16 más 14 más 12. ¿Cuánto da esto? 42.
42. Acá 30, 42. ¿Y cuánto le dio utilidad haber consumido Y? 11 más 10 más 9 más 8 más 7 más 6. 51 si no estoy mal. Entonces 21, 30, 38, 45, 51. Perfecto. 51. 51. Señora Alejandra. No, no, profe. Está dando la respuesta. Pero, Asumamos. sí, señora. ¿Cuánto es en total? 51 más la de arriba, ¿cuánto es? 93. Perdonen ustedes ahí lo corrido. 93, sí. 93. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí uno? Uno lo que está intentando es ordenar todas las posibles canastas de consumo, las cestas de consumo adquiribles por el señor, porque podría él comprar 1 y 1, 2 y 2, 3 y 9, u otras combinaciones de 4 esto y menos de Y. Diferentes tipos de combinaciones podría tener muchas, muchas, pero lo que está intentando encontrar, es, hombre, cuál sería esa combinación donde él maximiza la cantidad de satisfacción que tiene? Por eso es que el economista que se inventó a esto, y bueno, pues intentemos darle una ordenación, intentar darle un valor numérico, por ejemplo, este valor 93, y decir, hombre, este es el punto donde el consumidor se, se encontrará más satisfecho. Pero el objetivo último de todo esto es poder identificar cuál sería el comportamiento de esta persona ante un posible cambio en los precios, o un cambio en los precios relativos, o un cambio en el ingreso. ¿Sí me entienden? Es como saber, decir, bueno, si el señor se comportó así en primera opción, entonces aquí es donde él encuentra mayor satisfacción. Y dado eso, poner como un modelito matemático donde uno intente predecir cuál va a ser la situación que, en la que desencadene o el cambio en el precio de una mercancía. Cuando el cambio del precio de una mercancía es de esta manera o la otra, ¿cuál va a ser la situación en donde él se va a ubicar después? ¿Cuál va a ser la mercancía que se va a ver afectada y va a consumir menos él a partir de sus decisiones anteriores? Ese es el objeto, pues, de ese tema de la utilidad, ¿sí? Pero entonces, antes uno tiene que de alguna manera intentar cuantificar cuánto es que le está agregando de satisfacción a esto. ¿Me entiende entonces a dónde va toda esta situación? Sí, señor. Listo. Pues sí, aquí como lo decía, este y este. Este es el punto donde se maximiza la utilidad de la persona. Bien, encontraron perfecto el lugar. Profe, una pregunta. Señor, No entendí muy bien de dónde salía el 51 y el 42, si no estoy mal. Quedaba 93. Pues sí, en la perfecto, diapositiva. perfecto que pregunten. Igual Alejandra y todos, por favor, no se queden con preguntas porque esta es la parte fundamental y a partir de eso es que vamos a construir los modelos más complejos. Muchas gracias. Entonces, el 51 y el 42 se obtienen de la utilidad que fue agregada anteriormente por todas las unidades de consumo anterior. Entonces, yo le decía a Alejandra y a ustedes, que la utilidad marginal mide la última unidad de consumo, cuánto le agregó de satisfacción, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cuánto le agregó de satisfacción la última unidad de consumo? Aquí fue la tercera. Se quedó en 3 unidades de X. Entonces eso le agregó 12. Pero anteriormente él ya había consumido la segunda y ya había consumido la primera. Entonces esto ya le había agregado satisfacción anteriormente. Entonces la suma de estas 3 satisfacciones nos da 16 más 14 más 12, ahí 42. Esa es la utilidad que viene dada por el consumo de X. ¿Sí? Digamos que U de X. ¿Ya? ¿Entendiste?
Y en este caso, 51 era la utilidad total de haber consumido Y. Consumó tanto de Y aquí, de Y acá, y le fue agregando. Primero fue 11, después 10, entonces 21 más 9, 30 más 8, 38 más 7, 45 más 6, 51. Y esta fue la utilidad total que obtuvo al consumido Y. ¿Ya? Sí, señor, ya, muchas gracias. Listo. Y muy bien por preguntar a todos los que están preguntando, porque vamos a partir de este punto que parece como muy obvio, pero pues la idea es que ustedes aprecien esto en el sentido de la utilidad que va a tener después y ya le van a entender la utilidad de esto. Bueno, Profe, una perdón. pregunta, por favor. Señor, Profe, es que yo Iván. estaba intentando acá realizarlo con varias combinaciones como 3 y 9 y con algunas de ellas me da más de 93, o sea, un nivel de utilidad total más alto. ¿Dónde? ¿Cuál de todas? Por Dime ejemplo, otra. creo que 9 y 3, 3 y 9, mejor dicho. X en No, 3 y espérate. Tienes que decirme de las cantidades que están disponibles acá, de 1 a 8, porque 9 no hay. no, vale, no, quiero decirles la cantidad donde está acá, donde nos queda el 3 después de utilizar el px igual a 2. O sea, la posición 6. Perdón, dime tanto de X y tanto de Y. Pero bueno, espérenme, por favor, reviso. No, está bien que tengas dudas, está muy bien. Comprobémoslo. Profe, no, ya esperé mi duda. Ya sé que estaba sumando más, profe, gracias. Bueno, pero no, pero está muy bien. O sea, digamos una situación que el señor vaya a pasar por la siguiente situación. Digamos que el señor decidiera bueno, tomó la decisión de decir, bueno, voy a sacrificar 2 unidades de Y, porque acuérdense que de, el precio de X es 2 veces Y, de sacrificar 2 unidades de Y y pasar a consumir una unidad adicional de X. Digamos que se planteara acá. Esto es posible, ¿cierto? Porque 4 por 2 son 8 y más 4 son 12. A este le alcanzaría esta combinación, ¿cierto? 4 y 4. Esta sería alcanzable monetariamente para él, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto le daría la utilidad a él de estar acá? La utilidad total de ubicarse en este punto. 4 y 4. Porque recuerden, es una opción. Él tiene toda la libertad de poder escoger todas estas combinaciones que estén dentro de su alcance. Si él decidiera ubicarse acá, aumentaría en 10 la utilidad aquí que tiene pues, al consumir X. En este caso sería 52. Pero, como sacrificó Y en 2 unidades, sacrificó 13 en total de utilidad, entonces la utilidad total pasa a ser 90. O sea, lo que se da aquí, 11 más 10 más 9 más 8, esa utilidad le daría total de esa utilidad. Aquí en este caso serían 28 más 52. Entonces sacrifica todo eso por obtener un poquito, al consumir un poco más de X, entonces esa combinación para él sería subóptima a comparación de la que estaba antes. Si ese ejercicio se repitiera una y otra vez y él tuviera la opción de volver a elegir, entonces volvería a tomar esta decisión de cambiar una unidad de, de X sacrificando 2 de Y. Él lo volvería a repetir.
O si tuviera, Sí, porque la utilidad total es más grande, ¿no? no, pero en el caso de que 4 y 4, él volvería a tomar la decisión de consumir 3 y 6, ¿cierto? Si él tuviera la posibilidad de volver sobre sus pasos y tomar la decisión de consumir otras, otras combinaciones, él volvería a elegir 4 4 o se iría por 3 y 6. ¿Cuál de las dos se iría él? 3 y 6. 3 y 6. Sí, vuelve por esas. Sí, volvería a esa. ¿Por qué? Porque de alguna manera la satisfacción se mide ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Uno sabe o uno intenta pronosticar el comportamiento del consumidor y ya dice, hombre, él en ese punto es donde se va a ubicar permanentemente. ¿Por qué es útil esto? Porque si hay un cambio en los precios y vemos otra decisión, entonces podemos extrapolar esas dos decisiones y decir, ah, hombre, este man, la próxima vez que cambie el precio va a irse por este lado. Si el precio de tal mercancía va a caer, entonces él va a poder ir a cambiar sus canastas de consumo y va a irse por este otro bien en comparación con el otro. O va a reducir tanto acá y aumentar tanto acá. Pero en base a las decisiones que ya tomó. Pero primero tiene que partir de un punto y es el punto inicial y este es el punto inicial. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa todo esto? ¿En qué se basa todo esto? Lo que uno está pensando como investigador es que las personas en general tienen miles y miles de opciones de consumo y miles de formas de ordenar estas opciones de consumo y decir, en base pues a los supuestos de transitividad y de completitud, decir, hombre, este señor tiene tales preferencias en el mismo orden y tales preferencias en el mismo orden, tales preferencias en el mismo orden. ¿Cuál será la decisión a partir de un cambio en el precio de una mercancía sobre la otra? ¿Cuál será el precio de cambio de una mercancía sobre la otra? Entonces, en base a eso es que se crearon estas curvas de indiferencia, que es una medición de la satisfacción que le dan las distintas cestas de consumo. Por ejemplo, la curva de indiferencia 1 mide cuánto es que él, cuáles son aquellas combinaciones que para él son al menos tan satisfactorias como las otras. Son igual de buenas unas que las otras. Por ejemplo, la curva de diferencia 1 dice que la cesta de consumo 1 en X y 10 en Y es tan buena como la 2 de X y 5 de Y. Aquí este punto, todas estas son al menos tan buenas como las otras. Y después dice, no, pero hay otras cestas de consumo que para él tan, son mucho mejores que las azules. Estas son 3 de X y 10 de Y, 4 de X y 7 de Y. Siempre las ordena. Uno lo que intenta aquí es intentar ordenar cuáles preferencias son mejores que las otras y cuáles preferencias son tan buenas como las otras. Y todas las que están en la misma curva de indiferencia son tan buenas como cualquier otra que esté en la misma curva de indiferencia. ¿Ok? Uno lo que intenta decir es, el consumidor tiene todas estas curvas de indiferencia. Hombre, intentemos predecir dónde está. Esta de aquí, ¿será que está ¿será que si hay un cambio en el presupuesto, la persona se va a ir por este punto? ¿Va a estar tan bien como antes? Si va a estar tan bien como antes, ¿qué va a pasar entonces después cuando el precio vuelva a cambiar y tenga una recta presupuestaria por acá? Ese es el punto al que nosotros queremos llegar. Intentar predecir el comportamiento de él una vez se haya un cambio exógeno, es decir, en el precio. ¿Tienen alguna duda? Bueno, No, señor, por el momento no. bueno. Entonces, volvamos al tema de la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria o presupuestal muestra las diferentes combinaciones de los artículos que puede comprar dado un ingreso monetario y los precios de dichos artículos. Estos son todas las opciones que puede comprar él, todo lo que está en la recta presupuestaria y por debajo de ella. Todo eso es lo que él podría comprar. O podría comprar 10 unidades de la mercancía Y o 10 unidades de X o una combinación de este tipo
de acá, de 4x y 6 de y, o 8 de y y 2 de x. Bueno, todas estas combinaciones son abiertas a él y puede decir, con esta me quedo, con esta me quedo, con esta me quedo. Listo. Entonces, ya dijimos que él ubica su punto de maximización en este punto donde se encuentran ambas cosas. Este es el punto que nosotros queremos encontrar. Una vez encontremos este de acá, podemos decir, hombre, si esta recta presupuestaria le diera por cambiar, le diera por pasar de aquí a acá, y el señor quiere estar tan bien como antes, entonces, ¿dónde se va a ubicar después? Esta recta presupuestaria, cuando le estoy mostrando la segunda situación, es, digamos, cuando el precio de esta mercancía subió, entonces va a poder obtener mucho menos de esta mercancía y el precio de esta mercancía bajó, entonces va a poder obtener mucho más de esta mercancía. Al haber cambiado estos precios, entonces la recta presupuestaria se volvió más chata. Y lo opuesto se cumple cuando el precio de la mercancía Y baja, entonces él puede obtener más de este consumo y cuando el precio de la X sube, puede obtener menos, entonces la recta presupuestaria vuelve a su nivel original. Entonces, dado eso y viendo que nosotros ya podemos de alguna manera pronosticar esta cosa, entonces podemos decir, hombre, este señor se va a ir para acá, se va a ir para el otro lado, va a consumir menos de esto, menos de lo otro. ¿Listo? Entonces necesitamos primero identificar cómo es que se comporta esta cosa. Bueno, entonces volvamos. Vamos a intentar resolver esta de acá. Vamos a intentar resolver esto en base a los datos que ya les di, a ver si ustedes comprendieron el ejercicio de antes. ¿Dónde es que el señor que está representado por estos datos maximiza la utilidad y cuál sería la utilidad total obtenida por consumir esa combinación donde se maximiza? ¿Cuál sería el punto donde se maximizaría la utilidad? Primero, ¿qué hay que hacer? Dividir la utilidad marginal por el precio. Pero es uno, entonces no cambia nada. En X y en Y es uno, ya. Ya Entonces está, no cambia. ya está. Ya de alguna manera ya está identificada. Y se supone que si el individuo entra con 8 nada más, ninguno cumple. Todos al combinarlos dan mucho más del valor que el individuo tiene. ¿Seguro? Sí, profe, porque digamos en X el más bajito es 4, o sea, sería en Q8. Y en Y también sería Q8 y 6 y 4 son 10, más de los 8 que tiene el individuo. Y los otros son más alto el valor. Míralo de vuelta. Profe, qué pena, pero yo tengo una duda. ¿Se pueden repetir el número de productos? El número de productos puede ser igual, ¿cierto? Sí, claro. Pues ya bueno, no, ok, listo, gracias. O sea, tendría que consumir nada más o de X o de Y, pero de los dos no puede consumir. ¿Por qué no? Y dos en X y 6 en Y, ¿no? Juan Felipe, si le da o no le da a él. Pues si cogemos de 2 de en X y 6 en Y, me dan los 8 y es el mismo. Andrés Felipe, ¿sí? Andrés, perdón. No sé, profe, la verdad no estoy muy seguro. No, profe, da 20. Sí, 20 no queda por No sé, encima de los 8 que tiene el individuo. no se suma esta parte de acá, se suma son las cantidades que les da. 2 de X le cuestan, ¿cuánto le cuestan 2 de X?
10. No. El No, precio porque X cada una vale 1. Ahí está. 1. Ahí está. Y también podría ser 4 y 4. 4 y 4 le da, pero la utilidad, no, ¿cuánto le da la utilidad acá? ¿Cuánto le da la utilidad en 4 y 4? En 4 y 4 es alcanzable presupuestalmente, pero no le va a dar tanta utilidad como si le está dando la que acaba de decir Andrés Felipe, 2 y 6. Ah, sí, ya. Presupuestalmente hay muchas. Entonces está 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 5 y 3, 6 y 2, y igual, 2 y 6, todas esas combinaciones puede ser 7 y 1, pero donde maximiza la utilidad es acá, 2 y 6. ¿Por qué? Porque son iguales. La, eh, la utilidad marginal de cada peso invertido en X es igual a la utilidad marginal de cada peso invertido en Y. ¿Sí? Por eso es que, por eso es que aquí maximiza. Ahora, entonces, todos de acuerdo en que es 2 y 6, ¿cierto? Como dice Andrés Felipe, porque estos dos numeritos son iguales, 10 y 10. Profe, pero entonces yo tengo una pregunta ahí. Señora, Eso se hace, o sea, se suman las cantidades de Q solamente cuando el precio es 1, porque en el pasado que si tuvimos que dividirlo por 2, no se tomaron esos valores. Sí, yo también tenía esa pregunta, profe, porque pues ninguno cumpliría con lo que te pide. Exacto, si lo hacemos como el ejercicio pasado, no daría, pero entonces ya, si solamente se hace de esta manera, sumando Q, solamente si el precio es 1. bueno, en el caso del ejercicio pasado, lo vamos a hacer otra vez, no fue el valor, digamos, aquí es 266, sino lo que da utilidad marginal de X dividido el precio de X, que era 2. Entonces, como aquí era 12, era 12 dividido 2, daba 6 acá, 6, este 6 que está acá arribita, con este 6 aquí, ¿sí es que se igualan? Este 6 y este 6. Exacto, pero entonces ahí sí se toman las de X, no las de Q, porque si sumamos serían 9. Ahí se toman como los numeritos de por dentro, es que no sé si me hago entender. Sí, la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y se tomaron nada más, que 6 y 6 pues darían 12, que está dentro de lo que tiene disponible la persona. En el otro Exacto. solo tiene disponible 8 y ninguno, como le decía, si escoge cualquiera de los de X, pues no puede escoger cualquiera de los de Y. No Sí, cumple. ahí Haciéndolo está como 10. este ejercicio. Ahí está 10 y 10. Ahí se cogió la utilidad marginal de 10 y 10 y por eso Sí, dio. pero 10 y 10 son 20 si lo hacemos como en este ejercicio. No, pero es que toca contar es que cuánto presupuesto tiene. Tiene un presupuesto de 8. Y ahí si sumamos Por la eso. cantidad de valores que se va a tomar de utilidad de en X y en Y, nos dan los 8. A ver, de pronto estoy aquí enredando las cosas. Aquí lo que hay que ver es cuánto es lo que da de utilidad cada peso invertido en X. Aquí, en este caso, como la división era sobre 1, entonces aquí cada unidad de cada peso invertido en esta mercancía, cuando consumió 2, le da 10 de utilidad. ¿Sí? ¿Sí me entiendes ahí? Cuando consumió 2 unidades de X, le dio 10 de utilidad. ¿Sí, Carol? Carol. No sé, profe. Entonces, ¿cuál es que daba esto? Utilidad marginal de X dividido el precio de X, en este caso 1, es 11, 10, 9, ta, ta, ta. Entonces, digamos, cuando consumió la primera unidad de X, le dio 11 de utilidad cada peso invertido en esta mercancía. Después pasó a ser 10, ta, 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 ta. Entonces, lo que se quiere encontrar es el punto donde la utilidad obtenida por el último precio invertido acá sea igual que en la utilidad obtenida por el último peso invertido en la mercancía Y. Que estas dos sean iguales. ¿Entiendes ahora? Donde estos dos valores sean iguales. Este 10 y 10.
Sí, En el ejercicio anterior, como el precio era 2, entonces era esto dividido 2, entonces aquí daba 6, y como este 6 es igual a este 6 de acá, entonces esta es la cesta donde nosotros le decimos se va a maximizar 3 de acá y 6 de acá. Y se cumplía que le alcanzara, que presupuestalmente fuera comprable para él. Carol, o si quieres para hacer la duda, que de pronto no la entendí. Profe, sí, yo también tenía la misma duda. profe, es que es lo siguiente, aquí estamos sumando Q, 2 y 6, porque sí, claro, entiendo que deben ser iguales y 10 y 10 pues es el mismo, de acuerdo hasta ahí. Pero acá no lo estamos dividiendo porque el precio pues es 1, va a quedar todo igual, perfecto, también comprendo hasta ahí. Lo que no, o sea, lo que tampoco entendía es que en este caso sí se suma Q, 2 y 6 y en el caso pasado no. Entonces la pregunta es, si cuando se divide por 1 se suman los Q y cuando se divide por 2 se suman los numeritos que den la división. Es Claro, eso. claro, sí, exacto. Sí, señora, yo te entiendo la Ah, ok. pregunta. Claro. Entonces, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es que, digamos, aquí daba 3 y 6 9, ¿cierto que sí? Y no daba los 12 del presupuesto. Ujú. Exacto. Porque lo que pasa aquí es que cada unidad de X cuesta 2. Entonces, en verdad, estas 3 tienen que ser multiplicadas por 2. Eso es lo que en verdad le cuesta al señor consumir X, 6. ¿Sí me entiendes? Porque cada unidad de X cuesta 2. Entonces, el costo total de consumir esas unidades de X le cuesta 6. ¿Sí me entiendes? Y sí, Y en cambio acá, ahora sí. claro, todo tu era muy válida, claro. Pero como aquí cada una cuesta 1, entonces sí se suma 2 y 6. Pero simplemente es porque por lo siguiente. El ingreso que es 8, el ingreso tiene que ser invertido en X igual a 2 y Y igual a 6. ¿Cierto? Sí, Y esto 2 por 1 igual a 2, porque 1 es el precio de esta mercancía y 6 por 1 es también igual a 6. Entonces, sumando esto, me da que el gasto en total, un total de 8. Ese es esa es la situación. Iván, ¿tú también tienes la misma duda que ella? ¿Quedó resuelta o quedaste con la duda? No, profe, por ese lado ya lo entendí, pero entonces, digamos, eh, ahí daría 20. Pero entonces, por ejemplo, ¿usted por qué no se podría escoger, por ejemplo, 4 y 4? Daría 21, daría 8 Claro. de 13 de... No, es que yo lo que digo es, él puede bien elegir, voy a cambiarle el color a esto. El amarillo es la segunda opción, verde. El verde es la segunda opción, como 4 y 4. 4 y 4 como nos dice Iván. ¿Cierto? Esta es una opción asequible para él. Le alcanza la plata para comprar 4 y 4. ¿Cierto que sí, Iván? Sí, señor. Le alcanza. Pero sume las utilidades marginales a ver cuánto le da la utilidad total cuando se decide consumir 4 y 4. Entonces, aquí, Profe, profe, yo ya hice eso y pues en la que proponen de la de 2 y 6 da 130, 107. Y yo hice la de que tomaba 4 y 7, que pues ambas también hay 8 y 8 y da 132. Entonces es mayor la utilidad total. de 2 y 6. De 8 y 8, que sería 4 y 7 en Q. 4 y Ya, 7. 4 y 7. Esta 4 y 7. Eh, Esta de acá, 8 sí, y señor. 8. Esta 4 y Sí, 7. Le sí, alcanza la 8 y... plata. No le alcanza la plata. Primero, esto le cuesta 4 y esto le cuesta 7. 4 más 7 son 11. Y él tiene 8 de presupuesto, no le alcanza.
Profe, sí, tiene razón, con la que yo le propuse da 102, ya que es mayor la utilidad con 2 y 6. Claro, ¿sí ves? O sea, él puede comprar esta combinación, de hecho puede comprar muchas otras combinaciones, 5 y 3, ¿cierto que le alcanza con esta combinación de 5 de X, 3 de Y, le alcanza, pero no le va a dar la misma utilidad que esta. O sea, esta se alcanza por dos condiciones primero. Primero, las utilidades marginales divididas el precio le van a dar igual, 10 y 10. Y la segunda condición es que el presupuesto se agote completamente y no le quede faltando plata. Es la que nos proponía Andrés, 8, esta de 4 y 7, sí, sería pues un punto de maximización en esta parte, pero no le alcanza presupuestalmente. ¿Ya? Por eso es que eh, fue Juan Felipe, nos proponía esta 2 y 6 y esta es la correcta. ¿Ok? Sí, profe, ya por lo menos yo ya entendí. Andrés, ¿sí? Iván, Sí, profe, totalmente claro. listo. En este caso, 2 y 6 es las cantidades. O sea, uno puede escoger cualquier otras cantidades y le da otra cantidad de utilidad, pero en este caso no. Ah, y no respondimos la pregunta. ¿A cuánto equivale la utilidad total obtenida del consumo de esta combinación 2 y 6? ¿A cuánto equivale 107. esa utilidad? 107, ¿me la explicas primero? Profe, pues se suma 11 y 10, que es 21, más 19, más 17, más 15, más 13, más 12, más 10. Nuevamente, pues la suma de ellos da 107. Ya. ¿Entendieron todos? Sí, señor. Señor. ¿No? Entonces me hacen el favor y me resuelven con esta cantidad de ingreso disponible, 20, esta cantidad de esos precios de 2 en cada unidad de cada mercancía, ¿cuánto es que va a hacer, cuánto es que va a elegir este señor? ¿O cuál sería el qué? ¿Cuánto es que va a ser la elección? Y estas son estas unidades de acá arriba. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Lo espero. Espere, profe, espere. Profe, ¿siempre tiene que estar en 20 o puede estar por debajo?
del ingreso. No, la idea es que lo consuma todos los 20. Ah, listo, listo. Eh, Luisa, dinos. Profe, de pronto sería el 6X y el 4Y. Aquí se cumple la primera condición y es que sean iguales, ¿cierto que sí? Pues digamos que ya Sí. Luisa hizo la división y le da aquí 4 de utilidad marginal por cada peso invertido en esta mercancía y aquí 4 la utilidad marginal invertida por cada peso invertido en esta mercancía, ¿cierto que sí? 4 y 4 acá. Sí, señor. Ok, ya se Profe, cumple la primera condición. Y ahora la segunda condición del ingreso, que se gasten los 20 en estas dos cosas. ¿Cuánto se gastaría en X? Perdón, Luisa. En X12. En X, 12. Sí, señora, muy bien. Y acá, 8. 8. 12 y 8, 20. ¿Quién tiene otra combinación? ¿O la misma? ¿La segunda, Ana Luisa? Sí, yo la apoyo. ¿No? Acá está. Como dice, nos decía muy bien Luisa, la elección óptima será de 6 en X y 4 de Y, porque cada peso invertido en cada uno de estos bienes es la misma y agota todo el presupuesto. O sea, cumple las dos condiciones. ¿Ok? A ver, ustedes me van a decir, pero eso es como tan bobo, ¿no? Sí, es bobo. Es como un ejercicio muy bobito. Pero pasa lo siguiente, que esto mismo que están haciendo ustedes aquí, hay que hacerlo pero con unas fórmulas más complejitas. Pero la idea es la misma, encontrar el punto de optimización. El punto de optimización es este, cuando las utilidades marginales se encuentran y se invierta todo el presupuesto. Esa es el objeto pues que vamos a manejar acá. Pero ya después más adelante, cumpliendo con varias otros supuestos de optimizar de funciones de utilidad que voy a explicarles más adelante. ¿Ya? Voy a apuntar acá para que quede claro, para los que de pronto no me han entendido lo del supuesto este, es los 20 que tiene invertidos, que tiene disponibles en plata, en cantidad de 20, va a estar gastada en 6 unidades de X, X igual a 6, y esto le va a costar, el costo de estas unidades de X va a ser de 6 por 2 que es el precio de esta mercancía, y va a ser entonces igual a 12. Y el resto, el costo de Y, va a ser igual a 4 que consumía esta mercancía por 2 igual a 8. Entonces esto quiere decir que se va a gastar 12 más 8 igual a 20. Listo. Entonces, hagan lo mismo, por favor, pero con estos datos que les estoy dando acá enseguida, van y se toman un descanso y terminamos la clase a las 8:15 volvemos. 8:15, ¿sí? ¿Me permiten yo también como? Sí, profe. Y listo, Sí, claro, profe. listo. Entonces me dicen la respuesta y vamos y comemos a las 8:15.
¿Ya alguien tiene la respuesta? Profe, Mm. UMX en 1 y UMDY en 3. ¿Quién lo secunda? Bueno, vamos entonces primero. Como aquí estamos viendo la utilidad marginal provista de cada peso, entonces dividíamos acá sobre, sobre 4 y acá sobre 3, ¿cierto? Entonces aquí cuánto te da, perdón, 16 dividido 4, 4. Y acá 12 dividido 3, 4. Entonces cumplimos esta primera condición, ¿cierto que sí? Sí. Y la segunda es que se agote todo el presupuesto. Entonces acá teníamos eh, uno que es la cantidad que se consume de X por 4, que es lo que cuesta. Aquí van 4. Y aquí van tres cantidades de X que se consumen. Perdón, tres cantidades de Y que se consumen por los 3 que cuestan estos. Entonces va a ser igual a 9, ¿cierto? Entonces 4 más 9, 13. Se cumple, que se van gastando los 13. Ahí es el punto. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lo No, secundan? señor. No, profe, bien. Listo. Listo, muchachos. Entonces, Fernando, vamos a hacer el favor de que ustedes me van a descansar un poquito, tomamos un descansito, comemos algo, venimos a las 8:15 y les explico qué es una función de utilidad y los pongo a leer. O sea, no me gusta correr, no me gusta y atiborrar a la gente pues de información. Ya ustedes entienden cuál es el punto de optimización, qué es lo que deben encontrar. Ahora, les va a mostrar que es una función de utilidad para que ustedes vayan y lean cuáles son las posibles funciones de utilidad, qué es lo que significa, y en base a esas funciones de utilidad, ya en la próxima clase, vamos a encontrar este punto de optimización para distintas funciones de utilidad que significan distintas situaciones de consumo. ¿Ok? Listo, profe. Vamos entonces a tomar algo, a comer algo, vamos a hacer 15. Yo creo que eso me tomará 20 minutos, media hora, si mucho, intentando explicar bien. Y ya entonces a las 8:45 ya sería irnos pues ya de la clase. Bueno, entonces vamos adelante y ahorita más tarde nos vemos. Voy a parar entonces la grabación, la primera parte de la clase y entonces lo espero ahorita. Gracias.